Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva píldora sobre I+D del medicamento y farmacoterapia del Instituto de Fundación Teófilo Hernando. En la píldora de hoy vamos a hablar del diseño de un estudio clínico en fase 4. Una vez que se ha superado la fase 3 del desarrollo de un medicamento, podemos empezar a tramitar la solicitud de comercialización de este medicamento. Pero esto no quiere decir que se acabe con el desarrollo del medicamento, ya que los estudios y la vigilancia a la que se somete un medicamento continúan durante toda su vida. La información que obtenimos de los estudios de fase 4 nos van a ayudar para completar y complementar la información que tenemos de las etapas previas del desarrollo clínico y va a ser fundamental para orientar la práctica clínica y para tener un uso racional del medicamento. Una de las características principales de estos estudios post-autorización es que se realizan después de aprobado la comercialización del medicamento. Por eso muchas veces se refieren a ellos de forma general como estudios post-autorización. Incluyen estudios de farmacovigilancia, farmacoeconomía, farmacoepidemiología y de eficacia. Y son estudios muy variados, tanto en su diseño como en su ejecución. No tienen una duración o un número de pacientes determinado, pero estos suelen ser bastante mayores que en las etapas anteriores del desarrollo. Pueden ser ensayos clínicos o estudios observacionales y se dan en condiciones reales de uso del medicamento. Esta es la definición del Real Decreto 1344 de 2007 sobre estos estudios post-autorización. Se refiere a cualquier estudio clínico o epidemiológico realizado durante la comercialización de un medicamento, según las condiciones autorizadas en su ficha técnica o condiciones normales de uso, y podrán ser ensayos clínicos o estudios observacionales. Para obtener la autorización de comercialización de un medicamento nos basamos en datos, en informaciones que hemos tenido de ensayos clínicos previos, pero que utilizan un número relativamente limitado de pacientes. Y normalmente estos pacientes están escogidos expresamente para el ensayo, con lo cual no suelen tener otras patologías que sí se dan en la población en general. Y además se dan estos ensayos en un periodo muy determinado de tiempo. Por lo tanto, estos estudios, post-autorización, nos van a permitir refinar, confirmar o negar la seguridad de este medicamento cuando se utiliza en una población mucho mayor, mucho más variada, con otras dolencias, con tratamientos concomitantes y durante mucho más tiempo. Además, nos va a permitir detectar reacciones adversas infrecuentes o reacciones adversas que solo se dan cuando se expone durante un largo periodo de tiempo al medicamento, o reacciones adversas que se dan solo o más frecuentemente en subpoblaciones de pacientes. También nos va a permitir evaluar beneficios, riesgos a largo plazo, hacer comparaciones entre tratamientos, ver el efecto en poblaciones determinadas, evaluar la interacción con otras terapias, ver nuevos efectos terapéuticos de nuestro medicamento, refinar los patrones de utilización, evaluar el impacto en la calidad de vida de los pacientes y obtener datos farmaconómicos. En general, lo que queremos conseguir con estos estudios es evaluar los efectos en el mundo real de un medicamento. Estudios post-autorización, bueno, como he dicho, serán en las condiciones reales de uso del medicamento. Pueden estar promovidos tanto por agencias reguladoras como por laboratorios farmacéuticos. Los sujetos van a depender del estudio, pero suele ser un número grande de sujetos de estudios. Una población más variada, en la que van a haber diferentes dolencias con diferentes tratamientos concomitantes. Los pacientes suelen estar bajo tratamiento supervisado con el medicamento durante un periodo considerable de tiempo. Suelen ser más largos. Se suelen hacer en consultorios médicos, ya que es en estos consultorios donde los pacientes reciben la atención sanitaria y las prescripciones. Y el diseño muy variable, como he dicho, pueden ser controlados o no, aleatorizados o no, y abiertos, simples, ciegos o doble ciegos. También tenemos diferentes categorías de estudios post-autorización. Estudios descriptivos, estudios transversales, a los que también se les llama encuestas o estudios de prevalencia, estudios de cohorte o estudios caso-control, de los que hablaré un poco más adelante. Todos estos estudios se engloban dentro de lo que se llaman estudios observacionales. Pero en determinadas circunstancias también podremos necesitar hacer estudios clínicos controlados, que también se llaman ensayos. Estos ensayos siguen básicamente las mismas líneas y utilizan los mismos diseños que los ensayos que se realizan en fases anteriores. Vale, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estudios observacionales y los ensayos clínicos? Fundamentalmente en los estudios observacionales, el investigador va a observar efectos que se dan en diferentes tiempos a los pacientes, pero no va a interferir. Lo que ocurra va a ser siempre práctica clínica habitual. Sin embargo, en ensayos clínicos va a haber una intervención por parte del investigador
que luego va a observar los efectos de esa intervención, después en los tiempos 2 y 3, y los va a comparar con la referencia antes de la intervención. Pero también hay otras diferencias. El número de pacientes y la duración va a ser menor en los ensayos clínicos, tipo de paciente va a ser más variado en estudios observacionales, patologías concomitantes no va a haber en ensayos clínicos, indicaciones pueden ser muy definidas o menos definidas, posibilidad de interacciones aquí limitada en ensayos clínicos y mucho más amplia en estudios observacionales, dosis y pautas estandarizables o variables, cumplimiento terapéutico controlado en ensayos clínicos y descontrolado. Y una diferencia importante es que en cuanto a la asignación del tratamiento y el seguimiento, en los ensayos clínicos va a estar fuera de la práctica clínica habitual, va a seguir un protocolo. Sin embargo, en estudios observacionales siempre va a seguir la práctica clínica habitual. Vale, ahora voy a hablar, como dije antes, un poco más en detalle de lo que es un estudio observacional tipo caso-control. Estos estudios son siempre retrospectivos. Los sujetos que van a ser objeto del estudio se van a separar en dos grupos. Unos grupos que llamaremos caso, que van a ser el grupo que tiene la enfermedad, y otro grupo que llamaremos el control, que van a ser sujetos sin la enfermedad. Estos dos grupos deben ser lo más homogéneos posibles en todas sus características, excepto en la enfermedad. Muchas veces esto no es posible, entonces podremos añadir otros grupos controles para incluir más variables y evitar que haya un sesgo por esta falta de homogeneidad entre los grupos. Como he dicho, estos estudios siempre son retrospectivos, entonces se evaluarán los datos médicos previos a partir del historial clínico del paciente y se determinará cuántos sujetos dentro de cada grupo tienen o no tienen la característica de interés que estoy buscando. Voy a poner un ejemplo un poco más específico para aclarar cómo sería el diseño de un estudio observacional caso-control, en el que, por ejemplo, podríamos querer relacionar un medicamento que ya está comercializado para una determinada indicación con la incidencia de una determinada enfermedad. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un medicamento X. En base a los antecedentes que conocemos, estudios previos, conocimiento de la diana, su mecanismo de acción, podemos plantear ciertas hipótesis, unos objetivos, que en nuestro caso, por ejemplo, podría ser que el uso de ese medicamento en un periodo prolongado de tiempo, en el que nosotros decidamos, provoca una reducción en una incidencia de cáncer de pulmón en un 20%. A partir de esto, pues seleccionaríamos los sujetos, determinaríamos el número de sujetos necesarios en cada grupo para que nuestros resultados fueran estadísticamente significativos, estableceríamos unos criterios de inclusión y exclusión y tendríamos dos grupos, al menos. El grupo de casos, que serían los enfermos de cáncer de pulmón, y el grupo o grupos control, depende de la variedad de variables que queramos controlar, peso, edad, sexo, que serían los individuos que no tienen esa enfermedad. Se realizaría la evaluación de los datos médicos previos a partir de la historial clínico del paciente y los resultados serían, de cada grupo determinaríamos cuántos de esos sujetos tienen la característica que queremos investigar, que en este caso que han estado tomando el medicamento X durante un periodo prolongado de tiempo, y cuántos no. Realizaríamos un análisis estadístico de estos resultados y sacaríamos las conclusiones. En nuestro caso sería, ¿qué conclusión? Si ese nuevo medicamento X, que puede estar indicado para cualquier otra patología, el uso continuado durante un determinado tiempo de ese medicamento provoca o no la reducción de la incidencia de cáncer de pulmón en un 20%. Este tipo de estudios, caso-control, tiene una serie de ventajas. Primero, es apropiado para estudiar enfermedades o efectos con un largo periodo de latencia. Permite utilizar historiales médicos existentes, lo que hace que requiera una menor participación y esfuerzo por parte de los pacientes. Es relativamente barato, relativamente rápido de iniciar y llevar a cabo y permite la evaluación de múltiples causas de enfermedad. Esta gráfica está sacada de un estudio que publicaron en el año 2016 y relaciona el año de comercialización con el intervalo en años que pasó entre el tiempo que se comercializó un medicamento y el primer informe de reacciones adversas. Se puede apreciar cómo hay un claro descenso gracias a la mejora en las notificaciones de los efectos adversos, a la mejora en los estudios post-autorización y a la vigilancia de medicamentos. Cada vez se tarda menos tiempo desde que se pone a la venta un medicamento hasta que se descubren los posibles efectos adversos del medicamento, lo que evita que se sometan o se expongan a pacientes innecesariamente a los efectos adversos sin su conocimiento. Como conclusiones diremos que el desarrollo de un medicamento no acaba con la comercialización.
La vigilancia y el estudio que se somete a un medicamento continúa durante todo el tiempo que el medicamento está comercializado. Son estudios muy diversos, prácticamente cualquier tipo de estudio o ensayo puede tener cabida aquí. Son la salvaguarda para que efectos no deseados se diseminen por la población y, en última instancia, evitar muertes. Pueden provocar la retirada del producto, la restricción o modificación de su uso y también modificar su perfil de seguridad. Y puede dar lugar a nuevas indicaciones para medicamentos ya aprobados. Esta es la bibliografía que he utilizado para preparar esta píldora. Muchas gracias a todos por vuestra atención.